Bienvenido, bienvenida a esta clase online en la cual te voy a enseñar cómo iniciar en el paddle surf. Esta clase va dirigido principalmente para aquellas personas que quieran iniciarse en el deporte, ya han tenido un contacto y a su vez tengan un roce o algo y hayan remado una vez, o simplemente quieran aprender un poco más y bueno, y siempre viene bien el consejo de alguien, unos tips y todo eso. Principalmente en esta clase hoy vamos a tocar 6 temas. Los mismos son: ¿qué tabla elegir cuando ir por primera vez al agua? El segundo tema que vamos a tocar va a ser cuáles son los implementos que precisamos tener en la tabla cuando vayamos al agua. El tercer tema, el tercer punto, es definir el lugar donde vayamos a remar, vayamos a surfar o vayamos a practicar el deporte. El 4, cómo subirnos a la tabla en el caso que nos caigamos al agua. El quinto tema a tratar sería hablar de los ángulos del remo y cómo remar, la técnica y todo eso. Y por último te voy a dar unos consejos que son los elementales, los fundamentales. Pero eso te lo dejo para el final. Demos inicio con un tema muy importante que hace la diferencia en este deporte cuando los vamos a iniciar. Que es, como te dije anteriormente, elegir la tabla apropiada. Cuando vayamos a elegir nuestra primera tabla para ir a remar o tener el primer contacto con el agua, tenemos que corroborar exactamente lo siguiente. Que la misma sea una tabla alta, que tenga más de 10 pies, ahora te voy a explicar el tema ese de los pies, y a su vez que sea una tabla ancha, que tenga más de 30 pulgadas de ancho. Ahora te voy a explicar qué es eso de 30 pulgadas de ancho. Y a su vez que sea una tabla voluminosa en la nariz, en la punta de la tabla y en la cola de la tabla. Que sea, hablando pronto y mal, no es así, de una forma rectangular literal, no forma gota de agua. Que sea flotona, grande. Ahora vamos a ver esto que te expliqué con lujo de detalle. ¿A qué me refiero con esto? Acá te traje una artesanía, un dibujo, que no sabes lo que es, obra de arte, pero para mí es la forma más clara de explicarlo, que sería exactamente lo que vamos a ver a continuación. Acá, dibujado con mucho cariño y amor, tenemos dibujado una tabla, esta zona que yo señalizo sería la cola, y esta zona que yo señalizo sería la punta de la tabla. Esto sería el ancho, sería en el centro de la tabla, donde está la manija por donde se agarra la tabla, y esto el grosor. El objetivo cuando busquemos una tabla, acordate, que sea larga, mayor a 10 pies, y el ancho acá sea mayor a 30 pulgadas. Pero vayamos un poco a las medidas, esto que te quiero explicar. Hagamos, por ejemplo, medidas. Las tablas tienen 4 medidas. La primera es el largo de la tabla, que en este caso una tabla que yo uso para dar clases, iniciarnos, tiene un largo de 11 pies con 4 pulgadas. Es una tabla muy grande y es ideal para iniciarte. Acordate, para iniciarte la tabla tiene que tener más 10 pies o más de largo. Luego viene el ancho. Yo la tabla que uso para dar clases para la gente que está iniciando tiene un ancho de 34 pulgadas. Y el grosor del mismo sería esta partecita que ves acá, o sea, no soy tan buen artista para hacer dibujos en 3D, pero no sé si lográs entender o identificar que sería el grosor de la tabla. Y el mismo por tiene que ser de 4 pulgadas o 4 pulgadas y medias o más para iniciarte. Eso significa que es una tabla gruesa, flotona, accesible, que perdona. Después está el tema de los litros, que sea el volumen de la tabla, que el mismo va en base a las dimensiones que tiene la tabla. En los litros, algo que es muy importante, siempre que vayas a alquilar una tabla o comprar una tabla, procura que si te estás iniciando tenga por lo menos 190 litros o más. O sea, de 200 para arriba prácticamente, ahí más o menos estás asegurando el tanto. Pero bueno, referido a esto, vayamos a la idea en general. Cuando vayas por primera vez al agua, vayas a alquilar o comprar, procura que el ancho de la tabla, que es lo más importante, que es lo que te da estabilidad, sea más de 30 pulgadas. Y el largo del mismo sea de 10 pies o más. Y algo que te quiero decir, que yo la tabla que recomiendo para alquilar o para iniciarte, que la misma sea un modelo all round. ¿Qué significa esto? Que es una tabla que sirve para todas las modalidades. O sea, las tablas all-round son aquellas tablas que sirven para remar modalidad pasandiera, ir a surfar, como lo dice la palabra, sirve para todas las opciones.
Luego de saber qué tabla definiste para ir al agua, la elegiste, viste el tema de los litros, las medidas y todo eso, hay que corroborar de tener los accesorios apropiados cuando vayamos al agua. Que básicamente son dos los accesorios que rodean a la tabla. Que sería la quilla, que es lo que va abajo de la tabla y te da dirección. Puede ser las opciones de una quilla grande o 3 quillas. Por lo general, cuando son de 3 quillas, son quillas medianas, y cuando es una sola, tiende a ser grande. Puede ser de esta forma la quilla, como vemos, de aleta de delfín, por así llamarlo. Y cómo es, o si no, puede ser más tipo rectangular, que está bien. Son las dos formas, hay otras formas, pero esas son por lo general las dos formas que utilizan las quillas para que tengas un buen desempeño y todo eso. Luego que tenemos la quilla abajo de la tabla, tenemos que procurar de tener el leash. ¿Qué es el leash? Es la parte que nos une la tabla a la pierna. Que básicamente existen dos tipos de leash. Uno es el de rulo, que podemos ver acá, que el mismo se estira y todo eso, que justo ahora me quedó así pegado, que sería, el leash de rulo es un leash que cuando vos los hinchás se estira. Y cuando no los hinchás, queda así en forma de rulo. Este tipo de leash yo lo recomiendo cuando vas a navegar en aguas planas y el objetivo no es surfar olas. ¿Por qué? Porque si vos surfás olas, con la fuerza de la tabla de inercia, esto se estira y pierde su forma original y pierde la funcionalidad. Porque el objetivo principal del leash de rulo es que cuando uno se lo abrocha el pie, una parte, y la otra parte queda atada a la tabla, el mismo no queda estorbando ahí, en la zona de la cola de la tabla de tus pies, y a su vez no queda arrastrando. O sea, cuando vas remando, el mismo no te va generando, no me sale ahora la palabra en este momento, no te va generando resistencia. O sea, no sería un lastre que venís arrastrando. Esa es la palabra, el término. Pero básicamente los leash de rulo sirven cuando vas a hacer recorridas, chamboñar, cómodo. Pero si tu objetivo es más correr pequeñas olas grandes y surfar, yo lo que recomiendo son los leash rectos, sería ese tipo. Una parte va abrochada, como te dije anteriormente, a tu pie hábil, y el otro extremo va abrochado a la tabla. Que básicamente la función del leash es que la tabla no se te aleje mucho cuando te caes de la misma. Y si te agarró una ola y te revolcó, la misma no termina en la orilla y vos estés adentro en aguas profundas. Continuando con los temas, llegamos al punto número 3. El mismo consiste en definir el lugar donde vamos a ir a remar, ya sea por primera vez, que puede ser tu caso, o seas un rider intermedio o experimentado. Yo lo que recomiendo principalmente cuando estés iniciando, que vayas un día que el agua esté plana, o sea, puede ser un lago, un arroyo, un río o una bahía. Procurar que no haya ondulaciones, a su vez que no haya fuertes corrientes, que hace una corriente moderadamente estable, o sea, que no sea una masa de agua que te desplaza para un lado o para el otro. Y también hay que tener en cuenta el tema del viento, que esto es muy importante y hago mucho énfasis en esto. En este deporte nuestro enemigo principal es el viento. Si el mismo supera los 6 nudos y rachas de 8 nudos, que tienen aproximadamente 10 km por hora, o sea, 6 nudos, porque recordemos, un nudo son 8,5 km por hora. Te lo digo para que ya lo tengas en cuenta. Si el viento supera esa velocidad, yo recomiendo dejarla pasar, o sea, ese día no ir al agua. Así que atenti al tema del viento. Pero ¿qué pasa también? Yo lo que digo también está, vos me dirás, Fede, si el viento está más de 6 nudos, ¿me recomendás no ir al agua y a remar? Sí, podés ir a remar con más viento, pero vos procurá que tenés una variable, aparte de tener que controlar la variable, la inestabilidad, tenés que controlar la variable del viento, que va a tender a tirarte para un costado, o te va a tender a derivar dentro del agua, o desviar, o no alcanzar el punto que decías, porque vos querés ir para allá, el viento viene para acá y te desvía para allá o para allá. El viento te suele generar desviaciones y derivás hacia donde él lo desea, siempre y cuando en base a su intensidad. Si la intensidad es baja no vas a derivar mucho, pero si el viento es fuerte vas a derivar mucho. O mismo, si remas contra él, vos vas a forzar mucho las articulaciones y te podés lesionar, o si no, estar una semana o algo con dolores en las articulaciones. Explicado esto del viento y el agua plana, básicamente es mi consejo si vas por primera vez al agua. Repetimos, tabla grande, tener los accesorios de seguridad y corroborar que el agua sea plana y haya poco viento.
Pero si el viento es un poco mayor, pero estás en una zona, en un lago o algo con abrigo meteorológico del viento, ahí sí, vos llegás y analizás las variables y ves si el día está para vos. Ahora te voy a enseñar cómo subirte de la tabla en el caso que te caiga de la misma. Volvemos a mis artesanías, volvemos a nuestras manualidades. El mismo sería lo siguiente. Acá te traje un muy lindo dibujito en el cual podemos ver, acá estaría la playa y la tierra. Esta zona sería río, mar o lago. Acá estaríamos nosotros contentos de sombrero. Me olvidé decirte que hay que protegerse mucho del sol de sombrero. Y acá estaría el horizonte, por así llamarlo. Cuando te caes al agua, por lo general lo que yo recomiendo, hago y practico, es ponerme de espalda al viento. Lo primero que hago. Luego me ubico en la zona centro de la tabla donde está la manija y el remo lo pongo en la zona 3/4 de la tabla en esta dirección, el pomo apuntando hacia mí y la pala apuntando hacia el otro lado. Luego que logramos eso, agarramos la manija, nos subimos reptando como un reptil, así medio que arrastrándonos, apoyamos las rodillas en forma de hincado y luego que tenemos todo controlado, agarramos el remo y ahí iniciamos a pararnos en la tabla. Básicamente, así es como se sube a la tabla una vez que nos caemos de la misma. Pero lo más importante, que es la clave del éxito, es estar de espalda al viento. ¿Por qué? Porque si el viento, por ejemplo, viene en esta dirección y te da de frente, cuando vos te subas por acá, hagas peso, la tabla hace una inclinación así. El viento la va a embolsar y se te va a venir enfrente, en el peor de los casos, te puede llegar a golpear la cara, la nariz, la frente o algo, y se va a dar vuelta. Y vas a pasar doble trabajo. Primero, el haberte llevado el golpe, y el segundo, dar vuelta a la tabla que está dada vuelta. O sea, mover toda la tabla que pesa un socotroca dentro del agua, y dentro del agua, a no ser que estemos dando pie, no tenemos un punto donde afirmarnos y de anclaje. Básicamente, eso sería lo que respecta a la cuestión de cómo subirnos a la tabla si nos caemos de la misma. Continuando con los temas, seguimos con hablar sobre el ángulo del remo y cómo remar. Es un punto que a mí me encanta enseñar, que hace la diferencia en el deporte. Y yo pienso que lo dejé para el final porque, a mi entender, es algo que yo veo muchísimo adentro del agua, gente que se inicia o gente que nadie le explicó por diversos motivos. No logra lograr un buen equilibrio, una buena estabilidad, una buena proyección y velocidad dentro del agua. Pero iniciemos hablando sobre el ángulo del remo. Vamos a traerlo acá, modalidad papelito, como a mí me gusta, con mis manualidades, y es lo siguiente. Acá tenemos un remo, esta parte sería el pomo, esta la caña, y esta la pala o la cuchara, llámala como más te guste. Todos los remos tienen un ángulo, y el mismo sería el siguiente, es de 10 grados, y debe estar apuntando, como dice acá, hacia adelante, no hacia uno mismo. Pero esto llevémoslos un poco más a la práctica. Agarremos un remo, que ustedes habrán visto que yo tengo acá en mi escenografía, y veámoslo desde acá. No sé si se alcanza a ver el remo acá en su totalidad. Vemos que acá viene la caña, el cuello del remo y la pala, y podrán observar que hay un ángulo de 10 grados hacia aquel lado. Esta parte del remo, el ángulo, debe estar hacia adelante. Por ejemplo, si vamos a remar hacia allá, el ángulo debe estar hacia adelante y remaremos desde acá. Pero hagámoslo más claro y traigamos más a la práctica, con la tabla. Ya posicionados con la tabla atrás mío y el remo, te voy a mostrar primero cómo se agarra el remo, muy importante. El remo se agarra respetando su ergonomía. Por lo general ponemos la mano así, empuñamos con los 4 dedos una zona que te quede cómodo y después cerramos el pulgar. Y así más o menos, como te cago más práctico, agarrarías el remo. Luego de tener agarrado el remo por el pomo, buscaríamos el ángulo donde se agarra el remo. Acá está ahora a modo de demostración. Nos ponemos el remo así en la cabeza y si logramos un ángulo de 90 grados en los dos codos, acá y acá, eso sería la apertura que tendríamos que tener para agarrar el remo. Una vez definido cómo agarrar el remo, te voy a mostrar el tema de la remada. Exactamente, la remada es lo siguiente. Acordate que te expliqué, vos te tenés que parar en el centro de la tabla y lograr alinear tu ombligo con la zona donde se agarra la tabla. Luego que estás posicionado ahí, siempre tener un poco de flexión de las rodillas, y la remada es lo siguiente. Si remamos hacia aquel lado, o sea, de este lado, el brazo derecho va hacia abajo y el brazo opuesto, el izquierdo en mi caso, va hacia arriba.
colocaríamos el remo ahí en esta posición, más o menos ahí, lo más adelante posible, y remaríamos así. ¿Hasta dónde? Hasta la altura de tus pies. El objetivo de la remada principalmente no es cuando remamos, remar de acá hacia atrás, que es lo que yo veo mucho, que así, o sea, no es que no se reme, lo que va a ocurrir, vas a estar muy inestable, muy desequilibrado, la cuchara va a agarrar poca agua y vas a tener poco impulso. Siempre la remada es de adelante hacia donde estás vos, y con el objetivo que la cuchara, que por algo tiene el ángulo de 10 grados, es que cuando vos atrapás el agua con la pala, la misma vaya hacia abajo. Esa masa de agua que vos catapultás, que es la que te proyecta, tiene que ir impulsada hacia abajo. No puede ser que vayas remando así y el agua la vayas tirando para arriba. ¿Por qué? Porque ahí el agua, no soy físico, pero el agua no cumple la función que debe cumplir, o sea, la energía, la masa y la fuerza. No sé si más o menos logré explicártelo. Pero básicamente, cuando remes de acá hacia esta altura, el objetivo del agua es estar catapultada hacia abajo. Cuanto más dura sienta la remada, más difícil, o sea, más difícil no, más dura, vos vas a sentir que avanzás más. Ahí estás haciendo bien la remada. Si vos la sentís livianita, la remada, fácil y accesible, es que no estás capturando mucha agua y no salís muy catapultado. Básicamente eso sería la cuestión de cómo agarrar el remo, cómo remar y todas sus partes. Y por acá iríamos finalizando la clase. Pero algo que yo te quiero decir muy importante, y es el último punto que me lo reservé para ahora, es esto. Cuando vayas por primera vez al agua, hacé lo posible por ir con alguien que ya practique el deporte con anterioridad, que ya lo conozca, que te pueda acompañar, que te pueda dar consejos o tips, o si no, que sería lo ideal, con el instructor, con alguien que se dedica a dar clase y ya domine el deporte. Él te va a poder acompañar, mentorear, guiar y darte lo mejor para que puedas remar de una forma libre e independiente, sin depender de otros. Eso es lo que yo recomiendo para iniciar el deporte. Ahora vamos con el tema de las preguntas, que mi cámara me las va a ir leyendo y yo voy a ir respondiendo. Fede, ¿cómo hacemos para equilibrarse y colocar bien los pies? ¿Cómo hacemos para equilibrarnos y colocar bien los pies? Muy buena pregunta. Vayamos acá a la tabla y yo lo que siempre recomiendo es, como dije anteriormente, alinear el ombligo con la zona donde se agarra la tabla, nunca estar recto rígido, siempre tener una flexión en las rodillas, no sé si se alcanza a ver ahí, es el objetivo, y a su vez también un poco de cadera, un poco de movimiento para ver el tema de los movimientos laterales del agua y los movimientos de atrás hacia adelante. La pregunta era, ¿me puedes repetir, Gabriel, por favor, de nuevo? ¿Cómo hacemos para equilibrarnos y colocar bien los pies? Y colocar los pies. Básicamente, colocamos los pies con respecto al ancho de nuestros hombros. Yo lo que recomiendo siempre es, los pies se colocan, si tenemos esta apertura de hombro, colocar los pies con la misma apertura. Ni más abierto, pues si lo colocamos más abiertos los pies, el ancho de la tabla probablemente no te dé y a su vez perdés habilidad y todo eso. Pero si lo colocas más cerrado los pies que la apertura de tus hombros, la tabla queda más nerviosa, como le digo yo, más inestable. Así es como se deberían posicionar los pies. Siguiente pregunta. ¿Cómo hacemos para doblar, Fede? ¿Cómo hacemos para doblar? Básicamente existen tres formas de doblar. Una es el semicírculo, que sería posicionar el remo por acá, salvo por esta sección, podemos hacer un remo más corto y hacemos un semicírculo y acompañamos con la mirada. Acá en esta ocasión, con este tipo de doblada, vamos a doblar hacia la derecha. La otra opción de doblar es la contrarremada. Venimos remando así y si queremos doblar hacia la derecha, en este caso, hacemos una contrarremada de adelante, de atrás, hacia tu altura y ahí la tabla va a doblar hacia la derecha. Y en el caso de hacer un giro muy rápido, muy radical, que es el más complicado, tiene un poco de ciencia, se llama el giro de boya. El nuevo consiste en posicionarte un poco más atrás de la tabla, un pie adelante del otro y remar acá. La inestabilidad y vos ejerciendo un poco de peso para este lado, va a doblar hacia ese lado. Si yo remo de este lado, va a doblar rápidamente de forma brusca, pero a la vez que es un problema de inestabilidad. Es muy bravo la estabilidad en esta situación. Siguiente pregunta, cámara. ¿Cómo hacemos para andar rápido, Fede? ¿Cómo hacemos para andar rápido? Para andar rápido, muy simple. Hay dos opciones. O remamos más rápido a una mayor intensidad, o adquirimos esta posición en el medio, nos inclinamos un poco más de lo normal y remamos así. O sea,
Lo que va a lograr acá es una remada más dura, pero la distancia de remada va a ser más larga. Eso va a generar que tengas un mayor largo de remada y puedas remar más rápido. Siguiente pregunta. Fede, ¿cuál es la posición correcta del remo y con qué cara es la que se rema? La posición correcta del remo ya lo expliqué, pero lo vuelvo a explicar. La cuchara tiene que ir apuntando hacia adelante, nunca hacia nosotros. Y la posición correcta del remo, como dije anteriormente, la remada es siempre de adelante, con una hincadilla y de un grupo hacia adelante, ahí te proyectas con tu peso y la sacás a la altura de tus pies. Y el ángulo hacia adelante. ¿En qué influyen los vientos de tierra al momento de surfear, Fede? ¿En qué influyen los vientos de tierra? Yo siempre recomiendo que el viento de tierra te juega una mala pasada, o sea, viento de tierra ese es el viento que va de la tierra hacia el mar, en el caso que sea una playa, un río, un océano. Lo que tenemos que lograr con esos vientos, si son moderados a bajos, es remar siempre teniendo perspectiva en la orilla, o sea, manteniendo la equidistancia de seguridad. En el caso que te estés iniciando y si hay viento de tierra, te recomiendo ir, o sea, en el caso de los mares o playas, si hay viento de tierra, te recomiendo ir a un lago, un arroyo. ¿Por qué? Porque si vos te tirás y el viento viene de tierra, lo peor que te puede pasar en el caso de un arroyo es que termines del otro lado del arroyo y en el caso de un lago, que termines del otro lado del lago. No te vas a ir al horizonte, al infinito y más allá. Siguiente. ¿Cómo hacemos para surfear ahora, Fede? ¿Cómo hacemos para surfar ahora? Ah, es una pregunta avanzada esta. Vos querés surfar. Ya veo lo que vos querés lograr en este deporte. Para surfar ola, lo que yo recomiendo siempre es estar mirando hacia donde viene la ola. Cuando vos divisás la ola que te interesa o algo, pegás un giro, ya puede ser el giro de boya, contrarremada o semicírculo, te posicionás. Empezás a remar esta modalidad y cuando agarras un poco de impulso y velocidad, en la zona centro de la tabla, te posicionás un poco más y seguís remando. Cuando ves que la ola te alcanzó y te impulsó, pones este movimiento de pie más abierto y ahí vas remando. Te podés poner, cuanto más atrás te pones, la tabla va más despacio, pero tiene más maniobrabilidad. Cuanto más adelante te pones, la tabla va más rápido a la velocidad, pero perdés maniobrabilidad. Siguiente pregunta. ¿Cuál tabla comprar al iniciar? ¿Cuál tabla comprar inicial? Es una pregunta que me hacen mucho, me hacen esa pregunta, y yo lo recomiendo es comprar la tabla que se adapta a su situación. Por ejemplo, básicamente hay dos tipos de tabla, las rígidas y las inflables. Si vivís en un apartamento pequeño, no tenés garage o mucho espacio para guardar una tabla que tiene de largo 10 pies y 30 pulgadas de ancho, en ese caso yo te recomiendo una tabla inflable o hinchable, como se dice, como se dice formalmente. Y en el caso de que tengas espacio para guardar la tabla, un garage, un box o algo, te recomiendo una tabla rígida que sería como la que tengo acá atrás. Vos analizarás las opciones, verás las variables y escogerás la tabla apropiada en base a todo lo que te enseñé. Siguiente pregunta. ¿Todas las tablas sirven para surfear? Sí y no. Hay tablas que tienen mejor desempeño en el surfing y hay otras tablas que no tienen mejor desempeño en el surfing. Pero básicamente para surfar lo que yo te recomiendo son dos modelos de tabla. Las tablas all round que sirven para todas las modalidades y la tabla de surfing, que es la que tengo acá atrás, que es una tabla más pequeña, con menos área, menos volumen y más cortas. ¿Más preguntas, Gabriel? No. Se terminaron las preguntas por ahí. Aclaro todas estas preguntas y dudas que me has hecho, ahora te vengo a proponer algo que he estado trabajando mucho, ya lo he aplicado y funciona. ¿De qué te estoy hablando? Del método 2 en 2. Es un método que yo desarrollé, que trabajé y aplico, que consiste que en 2 meses vas a aprender lo que te lleva 2 años, en base a tiempo, ensayo, error y costo económico, comprando cosas innecesarias que no te van a servir y todo eso. Y a su vez, este método te da una visión completa y total al 100% de qué consiste este deporte. ¿Por qué? ¿Por qué funciona este método? ¿Quién lo aplicó? ¿Quién no lo aplicó? Básicamente tengo alumnos que lo aplican, que al día de hoy están remando. Por ejemplo, 2. Una es una mujer que vive en Argentina, en Buenos Aires. En La Plata, si no me equivoco, que se llama Betina, que ella tenía una situación, empezó el tema del coronavirus, los encierros y todo ella, y ella es apasionada por este deporte y me encanta. Y oportunidad que se le da, ella va a remar. ¿Qué hizo? Algo que le pasaba mucho a ella, que le sucedió, mejor dicho,
Es que siempre veía a su hijo surfando y todo eso, y ella se quería iniciar en el deporte, pero no sabía cómo. ¿Qué decisión tomó? Tomó la opción de tomar clases en Mar del Plata, en su verano. ¿Qué sucedió? No tuvo una excelente experiencia porque la clase era grupal, tampoco se divirtió mucho porque ¿qué pasó? Se tiró por primera vez un día que había olas y viento, estaba muy movido, y no pudo disfrutar cómo se debe este deporte, porque el objetivo acá es disfrutar. Ella en la cuarentena, mientras estaba encerrado, hizo todo el curso teórico y quedó fascinada y le encantó. Al día de hoy tiene un vocabulario del deporte, domina todo lo que es técnica, métodos, detalles y la jerga que lleva a tal el deporte y la totalidad del mismo. A su vez también otra alumna que también la agarró la cuarentena acá en Uruguay, se vino a vivir acá a Maldonado, exactamente a La Barra, se llama Diana, es una joven de 28 años que también se enteró de este método y quería aprender. ¿Qué hizo? Miró todos los videos, conoce el deporte en su totalidad y tomó dos clases, mejor dicho, al día de hoy, no quiero engañarte, 2 clases presenciales. La primera clase que tomó fue para sacar miedos. Partimos de la base que Diana nunca en su vida se había subido a ningún tipo de tabla. En la segunda clase, ella misma trabajó la técnica, mejoró la técnica de remada y todo eso con mi acompañamiento. Acordate que en este método las clases son individuales y personalizadas. Y al día de hoy ella está esperando que se dé la oportunidad, que por distintos motivos no pudo, tomar la tercera clase, que es alcanzar su objetivo. ¿Cuál es su objetivo cuando se inició en este deporte? Ir hasta una isla que se encuentra acá en Maldonado, se llama Isla Gorriti, desde la playa hasta la isla y de vuelta. Que en la tercera clase va a lograr el objetivo que se propuso. Pero básicamente esos son alumnas y personas que han hecho el curso, funciona y están muy conformes. También algo que te quiero contar, vos dirás, está buenísimo, Fede, y todo esto, pero ¿de qué se trata el curso? ¿Qué contenido tiene? ¿Qué todo eso? Básicamente tiene 4 puntos muy importantes. El primero son videos. Es una serie de videos que el curso se divide en 3 módulos. El primer módulo sería todo lo relacionado a la tabla, o sea, lo externo a nosotros. El segundo módulo sería todo lo relacionado a nosotros. Y el tercer módulo sería todo lo relacionado en el deporte siempre a la tabla y a nosotros, que se llama Vamos al Agua. Es el módulo, el tercero, el más divertido, el que más me gusta, y ahí básicamente ya prácticamente ponemos en práctica todo lo aprendido en el módulo 1 y el 2. También en este curso, en este método, tiene 3 clases presenciales. La primera, como ya te dije anteriormente, es sacarte de los miedos, la segunda, perfeccionar técnica, y la tercera es cumplir el objetivo que te propongas, que puede ser ir a un punto A a un punto B, como por ejemplo Diana que eligió la isla, ir a surfar olas proporcionales a tu nivel, o si no simplemente hacer una recorrida, recorrer un río, un lago, un paseo o algo de eso. Ese puede ser los distintos objetivos que te puedes proponer en este deporte. También a su vez, en este método tenemos las comunidades. ¿Qué es una comunidad? Vos, inscribiéndote a este método, vas a pertenecer a un grupo privado cerrado de Facebook en el cual voy a estar yo y tus compañeros del curso y podremos interactuar, charlar, plantear situaciones, vivencias y todo eso. Y a su vez organizar eventos como reuniones, juntarnos y jornada de remada. Y también, si a lo largo del curso de video, mientras lo estás cursando, viendo los videos, te surgen dudas, preguntas o consultas, una vez por semana hay una sesión de Zoom en la cual nos conectamos los alumnos y yo y evacuamos dudas del curso, dudas personales o podés pedir consejos sobre cosas a realizar, tips y todo eso. Pero eso no es todo. Por esta vez solamente voy a agregar 2 bonos al curso. Uno que consiste en cómo leer los pronósticos del tiempo en internet, o sea, desde el celular, así de simple, práctico y básico. Vos podés prever el tema de los vientos, las corrientes marinas, el periodo de las olas, las variables, las masas de agua. Capaz que es algo confuso para vos, es algo nuevo, pero en el curso te lo explico con lujo de detalle. Y también el segundo bonus que te voy a dar en este curso inscribiéndote te voy a enseñar cómo elegir la tabla apropiada en el caso que sea usada. Es un video, una clase explicativa en el cual te voy a dar consejos y tips de todos los detalles a tener en cuenta, a observar en una tabla usada antes de comprarla. Básicamente son los 2 bonos. Pero dicho todo esto, ustedes me están preguntando, ¿y esto cuánto costará? Pues la verdad me encanta, me recopa y yo me quiero meter en el deporte de lleno con este método que es la mejor opción. El costo del curso, el mismo,
cuesta $164 con la opción de 3 cuotas de $55. Pero si tu objetivo simplemente es tener tu primer contacto con el agua, tu primer roce y todo eso, hay una modalidad que son las clases individuales y personalizadas, en el cual tenés una clase conmigo, yo llevo las tablas, los remos, los leash, todo eso, y vamos al agua patos sin los zapatos. El costo de la clase individual, solamente en este periodo de inscripción, que va a ir, que ahora después te lo voy a explicar, hasta el 7 de noviembre, cuesta $30. Básicamente esos serían los precios de este curso. Pero una cosa que yo ofrezco en este método 2 en 2 son garantías. Tengo 2 garantías. La primera es que si en los primeros 10 días iniciado el curso ves que no es para vos, que no te gusta el método, no sé si te estés identificado, tranquilo, tranquila. Yo te devuelvo el 100% del dinero con solamente un mensaje de WhatsApp, un mail, con una comunicación. Va a aparecer instantáneamente girado o depositado en tu cuenta bancaria el dinero que te costó el curso. Segunda garantía, es garantía de remada. ¿Qué consiste esto? Que vos cuando termine el curso, hagas todas las clases y veas todos los videos, si vos no lográs ir del punto A al punto B, doblar para un lado y para el otro, yo voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para que puedas lograr eso y mucho más. Otra cosa que te quiero decir, que las inscripciones iniciaron hoy, 29 de octubre, y las mismas van a finalizar el 7 de noviembre. En este periodo solamente voy a aceptar 12 alumnos y a su vez las clases individuales van a tener un costo de $30. Pasado el 7 de noviembre, si vos no señaste tu clase individual y la querés señar el 10 de noviembre, el 15 de noviembre o cuando desees, la misma va a tener un costo de $40. Simplemente te quería aclarar eso y estate atento. Espero que este método te sientas identificado, te guste y a su vez también deseo verte pronto en una clase individual si simplemente vos te querés iniciar en el deporte y dar tu primera chapoteada. Te deseo lo mejor, buenos mares y poco viento.